Capítulo 29. Janica Foilover. 2. El olor a monedas de oro. El sentido del olfato de Lord Telle siempre había captado implacablemente el aroma del dinero. Estaba en el edificio Trix, donde se encontraban las oficinas de la Academia, el corazón del distrito académico. Por fuera, el edificio estaba hecho de ladrillos negros y rojos cuidadosamente apilados, con una antigua decoración de mármol adornando el exterior. Sin importar la hora que fuera, las ventanas de cristal siempre estaban impecables. La entrada al edificio era magnífica, siempre custodiada por hombres en guardia. También había 2 guardias adicionales vigilando la puerta trasera. Aquí se quedaban las personas que tomaban las decisiones finales, junto con quienes gestionaban las finanzas de la academia, quienes redactaban el plan de estudios y los horarios, quienes revisaban las quejas de los estudiantes y quienes decidían las políticas académicas. La oficina del director Obel y la subdirectora Raquel se encontraban aquí. Era un lugar al que muy pocos estudiantes acudían. La mayoría de la gente alrededor eran profesores en general, o personal subcontratado. Los estudiantes ya estaban ocupados estudiando tal como estaban, no habrían tenido razón para visitar el edificio administrativo en primer lugar. Lord Telle sonrió al personal que custodiaba la entrada mientras se dirigía al vestíbulo. El olor a monedas de oro le irritaba la nariz. Y al entrar en el vestíbulo principal, finalmente se reveló su origen. En el centro del vestíbulo del edificio Trix se encontraba el tesoro de la academia, encerrado en una vitrine de cristal para exhibirlo. No era nada elegante. Era solo un libro de magia que parecía gastado, quemado aquí y allá. Se llamaba El Sello del Sabio. Y quienquiera que fuera, no podría evitar tragar saliva solo con el nombre. Era el registro de la fundadora de la academia, Sylvanie Roubeste, la persona que había explorado y discutido la magia aspectual. La magia aspectual predecía el flujo de las estrellas y usaba ese poder para torcer la providencia del mundo mismo. Se sabía que era la rama más incomprensible y profunda de la magia. Numerosos investigadores habían intentado interpretar y reproducir los registros dentro de ese sello, pero ningún estudio se había completado. Era un libro que seguía siendo el desafío definitivo para la academia. Pero aparte de su valor académico, el libro también era un símbolo de la Academia Sylvanie. El libro tenía un horario fijo para salir de su vitrine de cristal. Solo salía cuando era necesario para estudiar magia aspectual, y para eventos públicos como la ceremonia de entrada para nuevos estudiantes, ceremonias de inauguración para el consejo estudiantil o el director, así como para las ceremonias de graduación de fin de año. Lord Telle se paró frente a la exhibición mientras respiraba profundamente, con los ojos fijos en el sello del sabio. Realmente huele a dinero. Lord Telle susurró suavemente con una sonrisa despreocupada. Ese libro fue el detonante que señaló los eventos del segundo arco, el corazón de la Academia Sylvanie, el sello del sabio, y el primer objetivo de compra para la compañía comercial ELTE. Habilidad de supervivencia detallada, grado, artesano novato, especialización, carpintería, destreza LV, 10 diseño LV, 4 habilidad de recolección LV, 8 carpintería LV, 10 caza LV, 7 pesca LV, 6 cocina LV, 5 reparación LV, 5 en mi caja había una sierra, un martillo, un hacha afilada, una espada usada para usar como un machete y un montón de clavos tirados en el fondo. Coloque la caja en el piso. En total, era menos de una moneda de oro. Sylvanie era una instalación educativa. Me preocupaba que no vendieran tales artículos de carpintería en el distrito comercial. Por suerte, pude conseguir muchos artículos de calidad en la compañía comercial ELTE. Vendían de todo. Me senté en un banco de troncos, estirando mi cuerpo aquí y allá. El final del acto 1 ya había terminado. Por el momento, no debería haber nada importante sucediendo en la historia principal. No tenía que preocuparme por la matrícula hasta el próximo semestre. Esto me dejaba más tiempo para entrenar mi cuerpo y esforzarme por mejorar mi nivel de vida. El acto 2 comenzaría oficialmente en el segundo semestre. Había un episodio de evaluación de fin de semestre antes, pero no estaba previsto que sucediera nada grande allí. Taylor comenzaría a subir genuinamente sus calificaciones y aprendería a usar corte de viento u otras habilidades como corte elemental. Era solo un episodio de relleno. Originalmente, debería haber tenido lugar antes de la subyugación de Glascan, pero aquí estamos. Las vacaciones llegaron después de la ceremonia de clausura. Entonces podría pasar todo mi tiempo atendiendo mi campamento. No debería desperdiciar una oportunidad tan buena. Pero más que nada, necesitaba resolver primero los problemas de estabilidad de mi área de vivienda. Revisé la estructura de diseño de la cabaña que había trazado en mi cabeza y asentí. Hubiera sido genial si hubiera dibujado un plano adecuado. Pero, de nuevo, incluso si lo hubiera hecho, no habría podido seguirlo tanto. Los problemas inmediatos solo podían resolverse improvisando y construyendo lo más parecido posible. De todos modos, no debería importar si fuera un poco tosco. No es como si fuera a venderlo de todos modos. La vida sería mucho más difícil para mí por ahora de lo que había sido en comparación con cuando recién comencé a vivir aquí. La buena noticia era que cada esfuerzo que pusiera se convertiría en la base de mi crecimiento, así que no es como si fuera a sufrir ciegamente. Y este cuerpo tenía un talento natural para la artesanía. De alguna manera, pensé, todo debería funcionar. No proporcionaba mucho consuelo,
pero debería trabajar tanto como pudiera y aumentar mi nivel de competencia. Sí, con ese pensamiento en mente, me levanté y sostuve la espada. Luego marqué el tronco de un gran roble cercano con un trazo horizontal. Hoy fue el primer día que estaba construyendo mi cabaña. Día 1 decidí dónde construiría mi cabaña. Mi campamento actual estaba demasiado cerca del río en este momento. Sería catastrófico si el río se desbordara. Elegí un espacio moderadamente sombrío, grande e imperceptible. Luego procedí a aplanar el terreno. Retiré todos los árboles y piedras grandes que estorbaban y aplané cualquier lugar ligeramente inclinado con mi pala. Después de terminar con los cimientos básicos, ya era hora de dormir. Primero revisé cuánta comida me quedaba. Noté que estaba empezando a escasear lentamente, así que decidí reabastecerme mañana. Después de decidir ir de casa al día siguiente, me quedé dormido memorizando los principales eventos de la historia para mi próximo examen escrito de Historia de la Magia. Día 3 comencé a recolectar la madera que necesitaría. El nivel de competencia de mi cuchilla de viento era bastante alto ahora, por lo que era relativamente fácil de hacer. Sin embargo, usar demasiada magia afectaría mi fuerza, así que me aseguré de hacerlo con moderación. Pero no importaba, porque recortar la madera terminó siendo más difícil que cortarla. No tenía forma de producir en masa tablones estandarizados y prolijos. Tenía que pelar manualmente la corteza de cada árbol uno por uno, y cortarlos uno por uno. Quitar las ramitas, pelar la corteza y convertirlo en madera tomaba más de 2 horas cada uno. Parecía que estaría trabajando en ellos por bastante tiempo. Otra cosa notable que sucedió fue que me encontré con Janica, pero ella me ignoró de nuevo. Sus amigas Clara y Janes parecían bastante satisfechas mientras ella huía de mí sin siquiera una mirada. Sonreían burlonamente, como para decirme que nunca debería pensar en acercarme a su amiga ni por un segundo. Bueno, de todos modos, no estaba planeando hacerlo. Día 6 comencé a experimentar algo de dolor muscular por trabajar la madera durante bastante tiempo. Había pasado un tiempo desde que instalé mi campamento aquí en el bosque del norte. Pensé que me había acostumbrado a caminar todas las mañanas y a usar mi cuerpo para realizar actividades físicas extenuantes todos los días, pero mi cuerpo me había estado gritando desde que comencé a construir mi cabaña. Sin embargo, decidí soportarlo, porque sabía que todo esto me beneficiaría al final de todos modos. Día 11 pude abastecerme un poco de comida, pero aún me quedaba un largo camino por recorrer. Me encontré con un espíritu de viento inferior que parecía un gorrión mientras caminaba por el bosque con mi sierra. Por si acaso, pregunté si a Merilda le incomodaba que talara violentamente todos estos árboles. Sin embargo, el espíritu solo giró la cabeza hacia otro lado. Bueno, supongo que el espíritu era más generoso de lo que pensaba. Debatí si debía firmar un contrato con el espíritu, pero no quería desperdiciar innecesariamente una de mis 2 ranuras de espíritu así. Día 14 las evaluaciones de fin de semestre se acercaban, así que decidí dejar de trabajar en la madera por el momento. Pasé la mayoría de mis noches dedicado a mis estudios. Tenía bastante confianza en mis conocimientos teóricos, pero sentía que mis habilidades prácticas aún eran deficientes y necesitaba entrenar un poco más. A pesar de eso, sabía que mis habilidades mágicas habían avanzado mucho en comparación con cuando comencé. Ahora era más hábil que un estudiante promedio de primer año. Me encontré con Janica frente al centro de exámenes en el distrito académico, pero ella simplemente me ignoró de nuevo. A su lado, Clara y Janes parecían bastante satisfechas con su falta de reacción. Día 18 casi había terminado de preparar la madera que necesitaría. Aunque aún no fuera suficiente, podría simplemente salir y hacer más si las necesitaba. La ceremonia de clausura estaba a la vuelta de la esquina. Mis calificaciones salieron bien. No lo suficiente para recibir una beca, pero mientras siguiera creciendo a este ritmo, podría intentarlo de nuevo el próximo semestre. Cuchilla de viento también había subido un nivel. Ya era un nivel 11, lo cual ya era bastante alto para empezar. Pero usarla para cortar árboles y quitar ramitas todos los días parecía haberla entrenado lo suficiente como para aumentarla en otro nivel. No tenía ningún medio para mover los tablones de madera que había hecho, así que terminé pidiendo prestada una carretilla del sitio de construcción del centro estudiantil. No fue gratis, por supuesto. Después de pagar por ella, me permitieron usarla tanto como quisiera, siempre y cuando no la necesitaran. Así que recogí y transferí cada trozo de madera que procesé uno por uno y los moví cerca de mi campamento. Día 20 las vacaciones finalmente habían comenzado. Eso significaba que podría pasar todos mis días aquí en el campamento por el momento. La mayoría de los estudiantes regresaron a sus ciudades de origen, pero como yo no tenía un lugar al que regresar, planeé usar este tiempo para comenzar a construir mi cabaña. Primero, usé cuchilla de viento para cortar los troncos por la mitad y usar la superficie plana para que actuara como vigas para mi cabaña. Solo logré terminar la mitad después de trabajar todo el día. Cuando llegó el momento de abastecerme de comida, revisé la trampa de lazo que había puesto el otro día, pero en su lugar encontré a Lucy atrapada en ella,
profundamente dormida. No debería haber usado cecina como cebo, fue un error. Tiré a Lucy al refugio y volví a trabajar en las vigas. Día 23 Jake se adentró en mi parte del bosque. Dijo que estaba corriendo como parte de su entrenamiento. Le pregunté por qué no se fue a casa en estas vacaciones y dijo que como él que no podía ir debido a quería asistir a una conferencia, él también decidió no regresar a casa. Él era el mismo de siempre. Me vio construyendo mi cabaña de aspecto destartalado y preguntó si podía ayudar. Consideré rechazar su oferta ya que estaba construyendo mi cabaña como parte de mi entrenamiento, pero luego pensé que era mejor obtener ayuda con las cosas que no podía manejar por mí mismo. Terminó ayudándome a erigir y fijar un pilar central y 4 pilares exteriores. También terminamos de instalar las vigas necesarias. Terminamos el arduo trabajo sudando como locos en el suelo. Jix regresó a la residencia Obelius cuando comenzó a oscurecer. Me dijo que le avisara si necesitaba más ayuda más adelante. Día 27 estaba lloviendo. Las maderas estaban empapadas de agua de lluvia, lo que las hacía demasiado pesadas para trabajar. Y como necesitarían 1 o 2 días para secarse, pensé que debería concentrarme en mis otras tareas mientras tanto. La doncella superior Belmaya pasó por la noche y me dio algunas hierbas y hongos. Me preguntó cómo habían ido las cosas con Janica, así que le di una respuesta honesta y le dije que parecía que Janica ahora me odiaba. Bel solo inclinó la cabeza en respuesta. Después de eso, regresó a la residencia Opelius. Janica y sus mejores amigas también parecían quedarse en la academia estas vacaciones. Día 30 la forma de mi cabaña estaba empezando a tomar forma con las vigas y pilares instalados en su lugar. El siguiente paso era apilar los troncos que corté para construir las paredes exteriores. No podía simplemente apilarlos unos encima de otros, por supuesto. Tuve que cortar un poco el extremo de cada trozo de madera para que actuara como junta. Fue como el infierno. Sierra, cincel, martillo, solo para cortar la junta para que toda la madera encajara. Sentí que iba a perder la cabeza, pero al final, todo encajó bastante bien. Día 32 la pared exterior que había apilado previamente se había derrumbado alrededor de uno de los pilares. Me di cuenta de que unir las juntas no era lo suficientemente fuerte como para mantener toda la estructura unida. ¡Qué desastre! Día 34 se me ocurrió una idea para mantener todo unido. Perforaría un agujero en cada trozo de madera y luego insertaría una varilla de hierro resistente en cada junta. Regresé a la tienda general de la compañía comercial Elte y compré los materiales necesarios. Me encontré con Janica y sus amigas en la pastelería mientras estaba en la zona comercial. Y como siempre, Janica salió corriendo en el momento en que nuestras miradas se encontraron. Esperaba que sus amigas se rieran de mí con una mirada satisfecha en sus rostros, pero solo Anne se sonrió. Clara me miró, luego a Janica, y comenzó a sudar. Bueno, supongo que tenía dolor de estómago. Día 37, tenías razón. Fue justo como dijiste. Taylor no es tan malo. Apilar los troncos hasta arriba y trabajar en el techo eran trabajos demasiado difíciles para hacerlo solo, así que terminé llamando a Jix cuando lo vi corriendo para que me ayudara. Cambié de opinión estos días. Si bien no era buena idea involucrarse demasiado con los personajes importantes, si estaba demasiado lejos de ellos, sería demasiado imposible saber cómo progresaba la historia en comparación con el cronograma original. No podía permitir que el mismo error volviera a ocurrir. Por eso decidí enterarme de lo que le sucedía a los demás estudiantes de primer año por medio de Jix. Estábamos sentados en el techo de la cabaña a medio terminar, clavando un clavo en cada junta. Me batí en duelo con él durante la evaluación de fin de semestre, y durante la pelea, nunca se rindió, sino que siguió haciéndose más fuerte. Todavía no era rival para mí, por supuesto, pero podría convertirse en un muy buen espadachín en el futuro. Es así, pude confirmar que el capítulo 9 del acto 1 estaba transcurriendo sin problemas. ¿Necesitamos clavar esto también? Puedes dejar ese lado. Voy a poner una chimenea allí. Aunque mi cabaña era bastante destartalada, planeaba construir una chimenea para mi hogar. Se necesitaba un espacio para que el humo escapara al calentar la cabaña. Esto requería más materiales aparte de los troncos que había cortado, pero cruzaría ese puente cuando llegara el momento. Día 40 las vacaciones ya estaban a la mitad. Me tomé el día libre porque hacía demasiado calor. Pensé que incluso sufriría un golpe de calor. Día 42 trabajé sin camisa porque hacía demasiado calor. Los finos músculos en crecimiento que habían cubierto mi cuerpo ahora se habían transformado en simplemente músculos. Cada vez que hacía demasiado calor, saltaba al río y recogía barro para rellenar los huecos entre los troncos. Como el techo podría gotear, también lo traté de la misma manera y luego lo cubrí con las hojas grandes que había usado para hacer mi refugio de madera. También usé la red sobrante para atar todo. Até el poco de red que me quedaba a un árbol cercano para hacer una hamaca. Si la necesitaba para otra cosa más tarde, siempre podría quitarla. Día 45. Cuando comencé, había dibujado un solo trazo con la espada, pero antes de darme cuenta había dibujado 9 trazos chong, para cortar. Frente a mí,
estaba mi cabaña bien hecha, dándome la bienvenida. Nuevo producto fabricado, cabaña de troncos. Después de recortar los troncos a un tamaño uniforme, se apilaron de acuerdo con los pilares y vigas construidos en los cimientos. Solo tiene paredes exteriores y un techo. No hay nada dentro. Nivel de dificultad, las habilidades de artesanía han mejorado. 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 Ah. Suspiré y tiré mi hacha al suelo. Luego caminé lentamente hacia mi cabaña. Todavía no tenía puerta, pero podría usar las bisagras de mi maleta y colocar una en el futuro. Pasé el umbral y me senté en el medio. Parecía tener un poco más de 17 metros cuadrados. Los troncos que usé eran más grandes de lo que pensaba, así que resultó más grande de lo que esperaba. No es que eso fuera algo malo, ya que ahora solo significaba que era más ancha, aunque sospecho que tendría problemas para calentar todo el lugar, pero bueno, no era nada inaceptable. También dejé un espacio para una ventana, pero aún no había colocado una. También había un espacio para una chimenea, pero no tenía materiales para hacer una estufa en este momento, así que por ahora seguía vacío. Todavía no tenía piso, ni había aislado las paredes. Y no había muebles. Nada en absoluto. Era simplemente una cabaña hecha de troncos. Pero al menos tiene paredes y un techo. Si instalara una puerta, no entrarían insectos. Y si consiguiera una fuente de luz dentro, sería cómodo estudiar por la noche. Y sería perfecto si pudiera encontrar un escritorio y una silla, o hacerlos. Me sequé el sudor de la cara. Tenía una casa. Ese simple hecho se sintió especialmente conmovedor, ya que era prueba de lo difícil que lo había pasado hasta ahora. Había estado esforzándome tanto solo para sobrevivir día a día que había olvidado por completo lo importante que era esto. No fue hasta que tuve mi propio espacio vital que me di cuenta. Decidí tomármelo con calma por ahora y simplemente sentarme mientras el día llegaba a su fin. Habilidad de supervivencia detallada, grado, artesano novato, especialización, carpintería, destreza Elvi 13, diseño Elvi 8, habilidad de recolección Elvi 11, carpintería Elvi 12, caza Elvi 8, pesca Elvi 6, cocina Elvi 6, reparación Elvi 5, la cabaña terminada. Incluso tenía una dificultad de artesanía de nivel 4. Había pospuesto la revisión de mis habilidades de supervivencia y mi estadística de destreza, las cuales habían estado aumentando como locas. Incluso mi estadística de fuerza había aumentado al hacer tanto trabajo manual los últimos días. Mis habilidades de producción avanzadas se desbloquearían pronto, pero de alguna manera no tenía ganas de revisarlas ahora mismo. Todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Sería buena idea empezar a conseguir los materiales para las paredes interiores, el suelo, algunos muebles, la chimenea, una valla, algunos alimentos extra y quizás incluso un pequeño almacén para guardar leña y algunas cosas viejas. También tenía que instalar una puerta y una ventana, pero por ahora, solo quería estar bajo este techo, encerrado dentro de estas paredes. Y así, me quedé inmóvil en el centro de mi cabaña durante mucho tiempo. Era Lucy. Estaba colgando del hueco sin ventana de la pared y pataleando en el aire, con estrellas saliendo de sus ojos. Esta cabaña, que era el producto de mi arduo trabajo, probablemente le parecía una enorme torre para gatos. Comenzó a trepar por todo el techo, excesivamente emocionada. Estaba pensando en echarla, pero todavía quería quedarme con esta sensación de logro un poco más. En el horizonte, el sol apenas comenzaba a ponerse.